Hola a todos, en esta serie de vídeos vamos a comenzar ya a hablar de grafos conexos. En este en concreto vamos a simplemente mencionar una clasificación general que nos irá apareciendo más adelante. Así que bueno, vamos allá. Una cadena no es más que una sucesión finita de vértices y aristas. Es decir, lo que hemos estado viendo hasta ahora. Por ejemplo, si tenemos aquí el vértice X, aquí el vértice Y, aquí el vértice Z, por ejemplo, pues la cadena es igual a X, E1, E2, ¿vale? E1 y E2, Z. Y ya está. Esto es una posible cadena. Otra posible cadena asociada a este grafo pues podría ser Z, E2, Y. Y ya está. Eso también es otra cadena. Simplemente sucesión finita de vértices y aristas o arcos. Bien. Una cadena cerrada. Una cadena cerrada es una cadena en la que el vértice inicial coincide con el final. Ejemplo, X tenemos Y y tenemos Z. Bien, pues podemos hacer la cadena, si esto es E1, E2 y E3, un ejemplo de cadena cerrada es X, E1, Y, E2, Z, E3, X. Como el vértice inicial y el vértice final son iguales, es una cadena cerrada. Bien. Una cadena simple. Una cadena simple es aquella en la que todas sus aristas o arcos son distintos. Por ejemplo, si tenemos aquí el vértice X, aquí el vértice Y, y aquí tenemos la arista E1, un ejemplo de cadena simple es C igual a X, E1, Y. Ahora bien, si queremos volver ahora otra vez a X, E1, X, haríamos esto, que sería una cadena cerrada además. Pero ojo, porque estamos repitiendo la arista. Y la condición para que una cadena sea simple es que todas las aristas y arcos tienen que ser distintos. Por tanto, la solución sería añadir una nueva arista, E2, y en lugar de pasar por E1, pasaríamos por E2. Y con esto logramos una cadena simple. Bien, ahora, un camino es una cadena con todos sus vértices distintos. Es decir, que no podemos repetirlo. Por ejemplo, si esto es X, esto es Y y esto es Z, y esto es T, ¿vale? Un ejemplo de cadena con todos los vértices distintos es, por ejemplo, X, E1, E2, E3, E4, X, E1, Y, E2, Z. Este es un ejemplo de cadena con todos sus vértices distintos, ¿vale? Es decir, un camino. Ahora bien, si continuamos y ponemos E3, T, E4, Y, esto ya no es un camino, ya que estamos repitiendo el vértice Y, ¿vale? Entonces simplemente saber que cada vértice solo puede aparecer una única vez. ¿Qué significa esto? Esto es importante, si no se repiten vértices, tampoco se repiten aristas. Bien, esto es importante, ¿vale? Entonces, por tanto, podemos hacer una cadena simple que sea camino, por ejemplo, esta, ¿vale? Es una cadena simple que es camino, X, Y, pues nada, sería camino igual
camino igual a X E1 Y, ¿vale? Esto es una cadena y es un camino porque no repite ni aristas, entonces es cadena simple, y es camino porque tampoco repite vértices. Ahora, no camino y cadena simple, pues este, por ejemplo, porque no repite aristas, pero sí repite vértices, el vértice X en este caso. Ahora bien, camino y no cadena simple es imposible de obtener. ¿Por qué? Porque digamos que la restricción de no repetir vértices es más fuerte que la de no repetir aristas. Por tanto, ya solamente el hecho de no repetir vértices implica no poder repetir aristas, ¿vale? Y cuando digo aristas también digo arcos. Bien, y por último, un ciclo es una cadena simple con vértices internos distintos y cerrada. Esto ya hemos hecho uno, que es este ejemplo de aquí. Esto, por ejemplo, este grafo de aquí, E1, E2, cadena. Empezamos esta vez, voy a empezar en Y, ¿vale? Para cambiarlo. E1, X, E2, Y. Como vemos, es una cadena simple porque no se repiten ni arcos ni aristas. Además, los vértices internos son distintos. En este caso, solo está X como vértice interno. Y además es cerrada porque el vértice inicial coincide con el vértice final. Bien, si esto fuese dirigido, por ejemplo así, pues en lugar de ciclo se llamaría circuito, pero el concepto es el mismo, ¿vale? Lo único que cambia es el nombre que le damos. Y por último, la longitud de una cadena, ¿qué es? Es el número de aristas o arcos distintos, ¿vale? Y ya está. Por ejemplo, en este grafo que acabamos de hacer, en este camino que acabamos, o sea, en este ciclo, perdón, el número en la longitud de la cadena es igual a 2, porque tiene a E1 y a 2. Dos aristas barra arcos distintos. Y ya está, esto es todo. Espero que os haya quedado muy claro. En el próximo vídeo trataremos los conceptos de alcance y conexión.